Stan Laurel, cuyo verdadero nombre era Arthur Stanley Jefferson, nació el 16 de junio de 1890 en Ulverston, un pequeño pueblo enclavado en las ondulantes colinas de Lancashire, Inglaterra. Fue una de las figuras más emblemáticas de la era del cine mudo, un artista que dejó huella en el público mundial como parte del legendario dúo Laurel y Hardy. Con su rostro demacrado, sus ojos errantes que brillaban con inocencia y su sonrisa tímida e infantil, Stan Laurel creó una personalidad inconfundible. Un hombre vulnerable y torpe con un optimismo perdurable ante la adversidad. Su carrera abarcó décadas, desde la pequeña escena teatral británica hasta la brillante luz de Hollywood, donde saltó al estrellato junto a su coprotagonista y confidente Oliver Hardy. Stan fue más que un simple actor. También fue un talentoso escritor, director y productor que ayudó a dar forma al arte de la comedia a principios del siglo XX. Su vida fue un viaje vibrante, entre risas intensas y tristezas profundas, una historia de inquebrantable dedicación al arte y silenciosas luchas personales. Desde su infancia, Stan sintió una pasión ardiente por el teatro. Su padre, Arthur Jefferson, era director de teatro y le inculcó el amor por las artes escénicas. Su madre, Margaret, actriz, solía contar historias de los focos, los aplausos y los momentos mágicos en los que el público participaba en la acción. De niño, Stan se colaba entre bastidores en los teatros de su padre, fascinado por los actores que practicaban, memorizando cada movimiento y cada línea. A los 16 años, comenzó a actuar en teatros locales, subiéndose a pequeños escenarios con un brillo especial. Esas primeras actuaciones, aunque solo como extra en comedias, le dieron la oportunidad de experimentar con su propio estilo cómico, una combinación de torpeza natural e inteligencia sutil. En 1910, Stan se unió a la compañía de Fred Karno, un punto de inflexión que lo llevó a cruzar el Atlántico hacia Estados Unidos. Allí conoció a Charlie Chaplin, otro joven talento de la compañía, y ambos compartieron días difíciles pero inspiradores. Fue este viaje el que le abrió las puertas a Stan en Hollywood, donde conoció a Oliver Hardy en 1927, iniciando una amistad y colaboración trascendentales que cambiarían el curso de la historia del cine. Stan Laurel era más que un comediante, era un narrador con risas. Las películas de Laurel y Hardy, como La caja de música, Hijos del desierto y Camino al oeste, no solo eran entretenidas, sino también historias de amistad y resiliencia ante las adversidades de la vida. Stan, un hombre delgado y bobo que a menudo se encontraba en situaciones ridículas, conmovió al público con su autenticidad. No intentó ser el centro de atención. En cambio, dejó que su personaje contara la historia, dejando que su torpeza resaltara la seriedad cómica de Hardy. El contraste entre ambos, la apariencia frágil de Stan y la corpulencia de Hardy, creó una fórmula perfecta, una mezcla que provocaría risas eternas. Pero detrás de la pantalla grande, Stan era un hombre complejo, con secretos, penas y sueños que nunca se hicieron realidad. El mayor secreto de Stan Laurel no fue un escándalo ni una historia sensacionalista explotada por la prensa. Fue un dolor silencioso, un sentimiento de culpa que mantuvo oculto en su corazón durante toda su vida. El tormento de no cumplir con sus responsabilidades familiares, especialmente con su primera esposa, Lois Neilson, y su hija, Lois Jr. Stan siempre sintió que había dejado que su carrera lo alejara, impidiéndole pasar suficiente tiempo con sus seres queridos. En una carta a un amigo cercano, escribió una vez que había hecho reír al mundo, pero no había sido capaz de brindar felicidad completa a sus seres queridos. Esas palabras, escritas con tinta negra sobre papel blanco, fueron una rara confesión de su lucha interna, de su culpa por dejar que los reflectores eclipsaran su papel de esposo y padre. Su matrimonio con Lois Neilson, su primera esposa y verdadero amor, es un excelente ejemplo de este dolor. Se conocieron en la década de 1920, cuando Stan apenas comenzaba en Hollywood. Lois, una joven actriz de sonrisa radiante, se sintió atraída por el humor y la sinceridad de Stan. Se casaron en 1926, pero las presiones de la apretada agenda de Stan y su creciente fama provocaron una ruptura en su relación. Stan solía estar fuera, de gira o en el set de rodaje, dejando a Lois sola frente a las dificultades de la vida. Cuando nació su hija Lois Jr., Stan esperaba que su hogar fuera el ancla de su corazón,
pero su carrera seguía llamándolo. El matrimonio se rompió en 1935, dejando a Stan con una herida que nunca sanó del todo. En una ocasión, después de su divorcio, le escribió a Lois que lamentaba no haberles dado un hogar a ella y a su hija, que la amaba profundamente, pero que no sabía cómo conservarla. Estas palabras, aunque nunca se hicieron públicas, formaban parte de un secreto que Stan llevó consigo toda su vida. Otro aspecto de este secreto eran sus dudas sobre su propio talento. A pesar de ser reconocido mundialmente como un genio de la comedia, Stan a menudo se preguntaba si realmente merecía los aplausos y el cariño que el público le prodigaba. En un momento privado con Oliver Hardy, le confesó una vez que temía que algún día el público se diera cuenta de que no era tan bueno como creían, que su éxito era solo una casualidad. Hardy, con su cálida sonrisa y voz profunda, descartó esa preocupación como la insensatez de un genio. Pero esta inseguridad, aunque rara vez expresada, era parte integral de Stan, un secreto que mantenía oculto, que solo se revelaba ocasionalmente en un comentario casual o una nota apresurada en su diario. Temía que si el público conocía sus debilidades, dejaría de amar la imagen inocente y alegre que había construido la pantalla. La mayor tristeza en la vida de Stan Laurel fue la separación de su hija Lois Jr. y el dolor de perder a su hijo pequeño, Stanley Robert Jefferson. Cuando Lois Jr. era joven, Stan solía estar fuera de casa en largas giras o largas jornadas en el set. Rara vez estaba presente en los momentos importantes de la vida de su hija, desde los bulliciosos cumpleaños hasta las cálidas vacaciones. Tras su divorcio de Lois Neilson, la relación entre Stan y Lois Jr. se distanció aún más. Aunque intentaba mantener el contacto mediante cartas y pequeños regalos, la distancia física y emocional lo hacía sentir como si se hubiera perdido la oportunidad de ser un verdadero padre. Años después, Lois Jr. compartió en una entrevista que amaba a su padre, pero que siempre lo sentía más como parte del público que de su familia. Estas palabras fueron como un puñal en el corazón de Stan, quien anhelaba estar cerca de su hija, pero no podía superar las limitaciones de su carrera. La muerte de su hijo, Stanley Robert Jefferson, en 1930, apenas 9 días después de su nacimiento, fue otro golpe que Stan nunca superó del todo. Rara vez hablaba de su hijo fallecido, ni siquiera con sus allegados, pero estos notaron que, tras el suceso, se volvía más silencioso en privado. Un amigo recordó una vez que Stan, en una tarde tranquila, miró por la ventana y dijo que había dolores que la risa no podía curar. Esta tristeza se acentuó al darse cuenta de que su carrera, por brillante que fuera, no podía compensar el vacío en su vida familiar. Una vez escribió en un cuaderno que deseaba poder retroceder en el tiempo, pasar más tiempo con sus seres queridos, abrazar a su hija con más fuerza, decirle a Lois que la amaba más de lo que le había demostrado. Otra tristeza fue el declive de la comedia muda, un género que Stan consideraba la cumbre de la comedia. Cuando el cine sonoro se popularizó a finales de la década de 1920, sintió que se estaba perdiendo la sofisticación y la universalidad de la comedia muda. Aunque Laurel y Hardy habían logrado una exitosa transición al cine sonoro, con películas como La caja de música e Hijos del desierto, Stan añoraba los días en que la risa no requería diálogo. En una ocasión le dijo a un colega que la comedia muda era el lenguaje del corazón, que al añadir palabras, se pierde parte de su alma. Esta tristeza, sumada a la pérdida personal, dejó a Stan con un vacío insalvable, la sensación de que el mundo se movía en una dirección a la que ya no pertenecía. Stan Laurel falleció el 23 de febrero de 1965 en Santa Mónica, California, de un ataque al corazón. En sus últimos años, su salud se deterioró gravemente. A juzgar por su apariencia, sufría de diabetes, una enfermedad que lo dejaba con cansancio crónico y requería múltiples hospitalizaciones. Los dolores en el pecho se hicieron más frecuentes, y su delgada figura, que antaño formaba parte de su personaje cómico en pantalla, se convirtió en un signo de debilidad. Fue hospitalizado con frecuencia, y en sus últimos días, Stan se movía lentamente, con aspecto cansado, pero aún conservando la dulce sonrisa que el público adoraba. A pesar de su precaria salud, su espíritu se mantuvo fuerte. A menudo bromeaba con sus amigos diciendo que si sobrevivía a las escenas disparatadas con Owly,
Sobrevivía a cualquier cosa. El estilo de vida de Stan en sus últimos años fue modesto. Vivía con su última esposa, Ida Kitaeva Rapael, en un pequeño apartamento en Santa Mónica. Tras dejar de actuar, Stan dedicaba su tiempo a escribir cartas a sus fans, respondiéndolas con su sinceridad y humor característicos. Lo veía como una forma de mantenerse conectado con el público que le daba sentido a su vida. Stan también disfrutaba sentado solo, escribiendo guiones y esbozando ideas para nuevos proyectos de comedia, aunque la mayoría nunca se hicieron realidad. Se reunía con amigos y contaba historias sobre la época dorada de Laurel y Hardy, historias con un toque de nostalgia melancólica. Encontraba alegría en las pequeñas cosas, como ver viejas películas de él y Hardy, donde podía ver a su mejor amigo sonreír. Y revivir los días felices del pasado. El mayor dolor de los últimos años de Stan fue la muerte de Oliver Hardy en 1957. Hardy no solo era su coprotagonista, sino también su mejor amigo, con quien compartía todas sus alegrías y tristezas. Tras la muerte de Hardy, Stan cayó en una larga depresión. Una vez le dijo a Ida que Sinowli era medio hombre, que no sabía cómo seguir adelante. Aún así, Stan intentó mantener una actitud positiva, asistiendo a pequeños eventos para honrar su carrera y la de Hardy. Encontró consuelo en los recuerdos, en las cartas de sus fans y en el cariño que Ida le demostraba. Su vida, aunque sencilla, estaba llena de significado, gracias al legado que dejó y al cariño que recibió del público de todo el mundo. Aunque Stan Laurel era un ícono del humor y la inocencia en la pantalla, su vida personal no estuvo exenta de escándalos. Una de las mayores controversias se centró en sus matrimonios. Tras 5 matrimonios, Stan era protagonista habitual de los titulares de la prensa sensacionalista. Su primer matrimonio con Lois Neilson terminó en amargura, con acusaciones de que Stan había descuidado a su familia por su carrera. Su segundo matrimonio con Virginia Ruth Rollers duró de 1935 a 1937, y se volvió a casar con Rollers en 1941, pero ambos matrimonios terminaron en diferencias irreconciliables. Su tercer matrimonio con Vera Ivanova Suvalova, cantante rusa, fue uno de los más turbulentos, con acusaciones de infidelidad y disputas financieras. Estos romances llevaron a la prensa de la época a etiquetar a Stan como un hombre incapaz de conservar su amor, un título que se tomaba muy a pecho. En una ocasión le dijo a un amigo que no quería que el público lo viera como un fracasado en el amor, porque eso empañaría la imagen alegre que se había forjado. Durante su carrera, Stan también tuvo disputas con el productor Al Roach, quien ayudó a convertir a Laurel y Hardy en estrellas. Stan y Roach a menudo discrepaban sobre la dirección creativa. Stan quería un mayor control artístico, mientras que Roach priorizaba las ganancias y el control de la producción. La disputa llegó a su punto álgido en 1940, cuando Stan y Hardy decidieron dejar Roach en busca de libertad creativa. Sin embargo, esta decisión se consideró un error, ya que sus películas posteriores no alcanzaron el mismo éxito. Stan le confesó en una ocasión a un amigo que dejar Al fue la mayor estupidez de su vida, pero que solo quería hacer películas a su manera. Otro escándalo fue la película de 1951 Utopía, también conocida como Atolón K. La película, rodada en Europa con un presupuesto limitado y en malas condiciones laborales, fue criticada por su falta de humor y su baja calidad. Stan, quien trabajaba con problemas de salud, se sentía frustrado por no poder entregar un trabajo a la altura de su reputación. Estos escándalos, si bien no eclipsaron la carrera de Stan, le dejaron cicatrices, lo que le hicieron cuestionar sus decisiones. El mayor dolor que Stan Laurel sintió en el mundo fue el declive de la era de la comedia muda y la muerte de Oliver Hardy. Cuando el cine sonoro se popularizó a finales de la década de 1920, Stan sintió que el arte de la comedia muda, un género que consideraba puro y universal, estaba siendo olvidado. Aunque Laurel y Hardy habían logrado una exitosa transición al cine sonoro, con películas como La caja de música e Hijos del desierto, Stan añoraba los días en que la risa no requería diálogo. Una vez dijo que la comedia muda era el lenguaje del corazón, que cuando se añaden palabras, se pierde parte del alma.
Los cambios en la industria cinematográfica lo hicieron sentir como si lo estuvieran expulsando del mundo que él mismo había ayudado a crear. La muerte de Oliver Hardy en 1957 fue el golpe más duro en la vida de Stan. Hardy no solo era su coprotagonista, sino su confidente, la persona que lo comprendía mejor que nadie. Habían compartido muchos de sus años de gloria, desde sus inicios en Hollywood hasta sus giras mundiales. Tras la muerte de Hardy, Stan rechazó todas las ofertas de actuación, pues no podía imaginarse estar en el escenario ni en la pantalla sin él. Una vez le dijo a un amigo que Owly era la mitad de su alma, que sin él no sabía quién era. La pérdida dejó a Stan sintiéndose aislado, como si el mundo hubiera tomado un nuevo rumbo, abandonándolo a él y a los valores que tanto apreciaba. A menudo se sentaba solo en su pequeño apartamento de Santa Mónica, viendo viejas películas de Laurel y Hardy, donde podía ver la sonrisa de Hardy y recordar los días felices del pasado. Además, Stan se sentía alejado de la industria cinematográfica en constante evolución. Las décadas de 1950 y 1960 vieron el auge de nuevos géneros, con estilos de humor más modernos. Stan, con su estilo clásico de comedia, se sentía como un hombre perdido en una nueva era. Aunque el público seguía queriéndolo, no podía evitar darse cuenta de que su tiempo había pasado. Esta soledad, sumada a la pérdida personal,